¿Cómo enseñé a mi hijo de 6 años a leer en 2 idiomas sin un currículum y sin hojas de trabajo? Esta es una de las preguntas que recibo más comúnmente cuando hablo acerca de que hacemos homeschool, de que hasta ahora no hemos utilizado un currículum para lectoescritura o para artes de lenguaje en español y que mi hijo de 6 años lee en inglés y español. Así que aquí les voy a compartir paso a paso qué fue lo que hicimos y lo que nos funcionó para llegar hasta aquí. Primero que nada, quiero decir que creo que no tiene nada de malo utilizar un currículum. Sin embargo, una de las razones por las que nosotros decidimos hacer homeschool fue porque quería que nuestros hijos tuvieran la oportunidad de pasar tiempo de juego no estructurado, aprendiendo de acuerdo a sus propios intereses y desarrollando habilidades funcionales y habilidades de vida. Así que esa fue la dirección que decidí tomar para enseñarles a leer y a escribir. Creo que la razón por la que mi hijo aprendió a leer en ambos idiomas, a pesar de que la instrucción explícita mayormente fue en español, es porque nos enfocamos en las habilidades de conciencia fonética y fonológica. Esto significa comprender que hay sonidos que se juntan para formar las palabras y que estos sonidos tienen símbolos que los representan, lo que nosotros conocemos como letras. Ya les he compartido, este es el libro que utilicé. He buscado recursos similares en español. En forma de libro aún no los he encontrado. Sin embargo, lo que hace es que te da actividades para desarrollar las habilidades que le permiten a los niños manipular los sonidos o las unidades que forman las palabras. Y esta es una habilidad base para decodificar o leer más adelante. Algunas de estas habilidades son rimar, separar o combinar, modificar o manipular sonidos dentro de una palabra, o sea, entender cómo interactúan estas unidades entre sí y qué es lo que pasa cuando las modificas, o cómo van formando pequeñas unidades, como las sílabas, que eventualmente forman una palabra completa con significado. Este tipo de habilidades las enseñamos mayormente a través del juego y en nuestro día a día. Por ejemplo, hacíamos actividades de identificar o encontrar objetos que empezaran con un sonido o que terminaran con un sonido. Canciones cambiando las vocales de las palabras, juegos en el carro de identificar palabras que comenzaran con un sonido, dividir palabras en sílabas, identificar el primer sonido de una palabra o el último sonido de una palabra, inventarte palabras que rimaran con algo, diferentes cosas. Al final de cuentas, entre más creativo o más divertido, lo más probable es que más les llame la atención a los niños. Así que realmente puedes ir tan lejos como tu creatividad te lleve. Y luego, conforme mis hijos fueron demostrando interés, fuimos practicando los símbolos o las letras. Esto sucedió muy temprano, parte porque la lectura ha sido parte de nuestra rutina diaria desde que nuestro hijo mayor estaba muy pequeño. Para esta etapa utilizamos materiales manipulables o actividades sensoriales más que hojas de trabajo porque era lo que funcionaba mejor para mis hijos. Así que empezamos a poner varas magnéticas en la refri o teníamos actividades de escribir en arena, formar palabras con Play-Doh o plastilina, y poco a poco fuimos trabajando en su habilidad de reconocer que había símbolos que representaban ciertos sonidos. Decidí no enfocarme en un solo sonido a la vez, sino que comenzamos por los sonidos y los símbolos de su nombre y luego fuimos trabajando con palabras que sucedían en su entorno con alta frecuencia. Por ejemplo, mi nombre, mamá, papá, el nombre de sus hermanos, y poco a poco empezamos a trabajar en cómo se combinaban esos sonidos para formar las palabras y decodificar ese tipo de sonidos. Una vez que ellos comenzaron a decodificar palabras que ya conocían, entonces empezamos a trabajar en palabras inventadas, en combinaciones de consonante, vocal, y luego poco a poco fuimos aumentando a consonante, vocal, consonante, a palabras de 2 sílabas, y poco a poco nos fuimos expandiendo y de ahí fueron desarrollando su habilidad de interpretar o decodificar las palabras, desde palabras cortas y pequeñitas hasta palabras más grandes. En lugar de limitarnos solamente a un nuevo sonido o a una sílaba específica, lo que hicimos fue trabajar en combinar los sonidos de diferentes formas y leer 1 o 2 palabras al día como máximo. Luego de eso pasamos a ofrecerles materiales apropiados para el nivel de lectura en el que ellos se encontraban y comenzamos a trabajar en nuestro diario de lectura. Y este diario de lectura era prácticamente una forma de traer todas estas habilidades que habíamos trabajado a la práctica. Ya tengo videos acerca de nuestro diario de lectura. Leemos entre 1 o 3 capítulos de un libro, luego mis hijos hacen un dibujo acerca de lo que sucedió en ese capítulo y hacemos un pequeño resumen, pero lo modifico de acuerdo a la habilidad o el nivel en el que está trabajando cada uno de mis hijos. Por ejemplo, mi niño de 6 años ahorita está escribiendo resúmenes cortos para comprensión de lectura, pero mi niño más pequeño, que ahorita todavía está desarrollando la habilidad de decodificar frases cortas u oraciones completas, está trabajando en trabajo de copiado o está trabajando en completar oraciones llenando espacios vacíos con palabras que él ya conoce o con mi ayuda para palabras nuevas. Ojo que en esta etapa no estamos enfocándonos en la ortografía, estamos enfocándonos en la habilidad
de formar palabras con los sonidos, con los símbolos que ellos conocen. Entonces, la ortografía y los temas más avanzados los vamos a ir trabajando poco a poco y eso, por ejemplo, ya es algo que estamos trabajando con mi niño de 6 años. Ahora, ¿cómo todo esto se transfiere a el inglés si es que lo enseñamos en español? Cuando los niños aprenden las bases de la conciencia fonética o fonológica, o sea, comprenden que hay símbolos que representan sonidos y esos sonidos se combinan para formar palabras que tienen significado, esto se aplica no solamente al español, sino a cualquier idioma. Y en el caso de el inglés y el español, los símbolos que utilizamos son los mismos. Es verdad que existen ciertas diferencias, especialmente en cómo funcionan las vocales. Sin embargo, en lugar de tener que enseñar sight words o palabras de alta frecuencia en cada uno de los idiomas, lo que hicimos fue trabajar explícitamente en las diferencias entre cómo actúan o cómo se comportan dentro del idioma inglés, cuáles son las reglas, cuándo cambian, cuándo se convierten en una vocal larga o en una vocal corta y cómo esto difiere del español. Y tomamos beneficio de las cosas que ya eran similares, como muchas de las consonantes son parecidas y trabajan de la misma manera. Entonces, poco a poco mi hijo transfirió las habilidades que ya había adquirido en el español a el inglés. En lo único que trabajamos de manera intencional fue en enseñar estas diferencias de las que les hablé y poco a poco estamos trabajando en el tema de gramática y de ortografía en nuestro diario de lectura. Tengo otro video donde hablo un poco más acerca de cómo utilizamos nuestro diario de lectura. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, te gustaría saber más sobre los materiales que utilizamos para crear estas actividades, déjame un mensaje en los comentarios. No te olvides de suscribirte para no perderte el siguiente video. Nos vemos pronto.